Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra catequesis. Tras haber considerado el testimonio que nos dan los evangelistas de la resurrección de Jesucristo como acontecimiento histórico y el significado trascendente que la fe atribuye a este acontecimiento, hoy nos dirigimos a considerar la ulterior ascensión de Cristo glorioso en cuerpo y alma a los cielos. Naturalmente, acá tampoco se trata de la mera circunstancia anecdótica de que, tras haberse estado apareciendo por varios días a los discípulos, Jesús resucitado decidió finalmente irse volando a vaya no saber dónde. La ascensión completa el misterio pascual de Cristo y forma parte integral de su misión redentora. Confesamos que, tras haber padecido y resucitado, la humanidad de Jesucristo está sentada junto al Padre Todopoderoso y gobierna desde el cielo todas las cosas. Así, su sacerdocio salvífico se prolonga para toda la eternidad y nos alienta para transformar la historia según su voluntad, mientras damos testimonio de su resurrección y aguardamos su segunda venida. A quien ha seguido con atención los temas desarrollados en los últimos capítulos, es natural que le surja la duda por el tránsito que hubo desde ese acontecimiento sorpresivo de la resurrección al tercer día y la fe neta en el misterio pascual de Cristo. ¿Cómo se llegó de esa confusa excitación del domingo por la mañana a la sólida confesión que años más tarde nos transmite Pablo en el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios? ¿Por qué para los discípulos la resurrección del Señor era algo más que un mero milagro asombroso? ¿Qué luz les permitió interpretarla como una transformación radical e irreversible dentro de la historia humana? Para entender este punto, es fundamental poner atención a ese tiempo durante el que, tras su resurrección, Cristo siguió apareciéndose a los discípulos, y específicamente a los 12, para completar su misión y consolidarlos en su vocación de testigos creíbles. Dentro de las muchas enseñanzas de Jesús que nos transmiten los evangelios, esta instrucción final tiene una particular relevancia, pese a estar sorprendentemente comprimida. Comencemos por considerar el testimonio de San Lucas, que tras presentar a los discípulos de Emaús que han vuelto corriendo a Jerusalén para dar testimonio de la aparición del resucitado, nos relata lo siguiente. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, querían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados?» Y se les presentan estas dudas. «Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo». Y diciendo esto, le mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que resistían a creerse. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Y ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió inteligencia para que pudieran comprender las escrituras, y añadió: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a toda la nación en la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo los enviaré a lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Como se ve en este texto, lo primero a lo que Jesús se orienta con sus declaraciones es a establecer en los discípulos la firme convicción de que había resucitado. Necesita que los apóstoles asuman que su triunfo sobre la muerte es un hecho incontestable. No era solo que el sepulcro estuviera vacío o que algunos exaltados llegasen hasta ellos con relatos difusos sobre presuntas apariciones. De hecho, al aparecerse el primero que ordena a los suyos es que mantengan la paz. No necesita que corran nerviosos de un lado a otro, sino que sus miedos y dudas iniciales deben ser reemplazados por una fe serena e inconmovible. Confesar la resurrección del Señor no implicaba ser un fanático que relataba experiencias místicas estrafalarias, sino personas normales que no podían dejar de dar testimonio de lo que para ellos era un hecho indubitado. Por eso, Lucas enfatiza la corporeidad del resucitado. Este los invita a que lo toquen para asegurarse de que no es un fantasma. Le muestra las llagas de su crucifixión, incluso come con ellos. La misma idea está también muy presente en el relato de San Juan, en el que Jesús le dice a un incrédulo Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado». En todo caso, como ya se explica hace unos capítulos, es claro que nos habla también desde una corporeidad sublimada, distinta de la ordinaria, una carne que no está totalmente sometida a las leyes naturales. El segundo punto que figura en el relato es el esfuerzo de Jesús para hacerlos entender cómo su resurrección daba cumplimiento de las profecías. Lucas insiste especialmente en que se abrió el entendimiento de los discípulos, que ahora podían leer todas las escrituras desde la nueva luz que arrojaba sobre ellas el misterio pascual de Cristo.
Dicha comprensión novedosa estaba además asociada a la recepción de una especial efusión del Espíritu Santo, que alcanzaría una nueva y más definitiva expresión unos cuantos días después, la mañana de Pentecostés. Especialmente, han comprendido ahora que la muerte y resurrección del Mesías estaba dentro del plan de Dios. Ella jugaba un papel central para su misión redentora, y ha permitido que ahora su nombre sea predicado para el perdón de los pecados. Mateo es el único evangelista que parece referirse brevemente a la aparición en un monte de Galilea, la cual relata sucintamente los versículos finales del Evangelio. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Como se ve, una idea clave en este relato es que el poder del resucitado fue confiado a los apóstoles. Tras su gloriosa resurrección, Jesús declara solemnemente haber recibido un poder omnímodo. Su triunfo sobre la muerte ha llevado a su exaltación e institución como amo y señor de la historia. Esta declaración de la omnipotencia del resucitado es indisociable de la transmisión de esa misma autoridad a la Iglesia. Jesús entrega a quienes eligió como testigos de su victoria ese mismo poder que él ha recibido del Padre. A propósito de este tema, Juan también relata que ya antes, cuando tuvo lugar la aparición en el cenáculo la misma noche del domingo, había tenido lugar una solemne efusión del Espíritu Santo sobre los 11, que les confirió la autoridad para perdonar o retener los pecados. Al atardecer ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envía a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Juan también tiene el relato entrañable de una aparición ulterior junto al lago de Genesaret, en la que Jesús repitió el prodigio de la pesca milagrosa, que según cuenta Lucas ya había ocurrido antes en ese mismo lago cuando llamó a los primeros apóstoles. Después de esto, este evangelio nos cuenta también que Jesucristo tomó consigo a Pedro, y en un coloquio íntimo con él, lo invitó a que confesara por 3 veces su amor y lo confirmó como cabeza del colegio apostólico. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro tratará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, dijo: Sígueme. Otro elemento que se repite en los relatos de las apariciones del resucitado es el mandato de evangelizar y bautizar. Todos los evangelistas señalan que Cristo mandó explícitamente a los apóstoles que hicieran uso de esta autoridad que le estaba comunicando, confiándoles la misión de ser testigos ante todos los hombres de esta radical novedad que estaba introduciendo en la historia humana. Específicamente, debían recorrer el mundo entero bautizando a los hombres, haciendo de todos discípulos suyos y enseñándoles a guardar cuanto el propio Cristo enseñó. A través de esta actividad misionera, los apóstoles concederían a los creyentes el don de la salvación, que ha quedado firmemente vinculado a la fe y la recepción del bautismo. Sobre este tema, son particularmente inequívocos los términos en que se expresa el final del Evangelio de San Marcos. Se apareció a los 11 mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán los demonios en mi nombre, llevarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si ven un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Marcos menciona también una promesa de que la acción apostólica será acompañada por una gran cantidad de signos milagrosos.
que volverán creíble el testimonio de los apóstoles y los ayudará a superar todos los obstáculos. El resto del Nuevo Testamento y la tradición de la iglesia primitiva parecen dar fe de que esto se cumplió literalmente. Efectivamente, los apóstoles expulsaban demonios, hablaban lenguas, superaban prodigiosamente muchas amenazas contra sus vidas, curaban todo tipo de enfermedades, etc. El hecho de que hoy estos signos resulten menos habituales no vuelve menos razonable que la historicidad de estos episodios, porque hay motivos muy lógicos para pensar que no era conveniente que esa abundancia de prodigios se prolongase una vez que la iglesia ya fue sólidamente establecida por todo lo reconocido. Por otro lado, el Señor tampoco ha abandonado a su iglesia, y sigue realizando estos signos prodigiosos toda vez que ellos son auténticamente convenientes. En el largo plazo, la fe no se alimenta de milagros estafalarios, sino sobre todo de esos pequeños pero innumerables signos que, para un destinatario bien dispuesto, resultan inequívocos y persuasivos. De hecho, los signos más milagrosos de todos, aquellos capaces de producir efectos estrictamente sobrenaturales, son aquellos que siguen siendo hoy plenamente eficaces para quienes los frecuentan. Los sacramentos, aunque no lo aparenten, consiguen cosas que ninguna otra realidad natural podría lograr. Marcos cierra su relato diciendo escuetamente que, después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que lo acompañaban. Este suceso es descrito con un poco más de detalle por Lucas, que sitúa el acontecimiento a las afueras de Jerusalén. Después Jesús lo llevó hasta las proximidades de Betania, y elevando su mano los bendijo mientras los bendecía. Se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. En un nuevo relato del mismo suceso al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, el mismo Lucas añade un par de noticias adicionales. Los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir». La imagen de la nube es muy importante, pues en el Antiguo Testamento esta es usada para expresar el misterio inefable e inaccesible de la gloria íntima de Dios. En ese sentido, el Catecismo nos explica que la última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada por la nube. En cierto modo, la ascensión de Jesús marca cierto cambio en la situación de resucitado. Esta distinción la hemos visto retratada en la indicación que le hace resucitado a María Magdalena para que no lo toque ni lo retenga, pues aún queda que sea exaltado definitivamente a la derecha del Padre. En efecto, relatos que hemos ido repasando nos muestran el estado glorioso en que se encontraba el cuerpo de Jesús, atestiguado por las propiedades sobrenaturales que se le atribuyen, pero a la vez se trata la gloria de este cuerpo como velada por los rasgos de una humanidad ordinaria, que le permite estar compartiendo familiarmente con los discípulos e incluso comer y beber con ellos. Después de la ascensión, esta clase de presencia natural ya no tendrá lugar, salvo por el caso excepcional de la aparición singular que tuvo San Pablo en el camino de Damasco, que por su carácter de apóstol póstumo se reconocía como un abortivo, expresión que en griego tiene la connotación de un nacimiento extemporáneo o prematuro, y es empleada por él para destacar su falta de méritos por haber sido objeto de esa llamada tardía. El Catecismo también nos explica sobre la ascensión que esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre. Así, el Verbo eterno del Padre, que en el momento de la encarnación había descendido a la tierra, vuelve al cielo tras haber asumido plenamente la condición humana, pasado por la cruz y regresado victorioso a la vida. En el Evangelio de San Juan, esta dimensión es presentada como parte esencial del misterio de Cristo. En la última cena, el Maestro también le anunciaba a los suyos poco antes de la pasión: «Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo al mundo y voy al Padre». Pero ya mucho antes, en su diálogo con Nicodemo, Jesús explicaba que nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que crean en él tengan vida eterna. También en una de sus disputas con sus adversarios había profetizado: «Cuando sea levantado de lo alto de la tierra, atraeré a todos hacia mí». Naturalmente, la referencia inmediata es a la elevación de Jesús en la cruz,
pero en cuanto ella significa y anuncia la ulterior ascensión del Señor a la gloria celestial. En el fondo, lo que yo quiero explicarnos acá es que, abandonados a nuestras solas fuerzas naturales, somos incapaces de elevarnos a la presencia de Dios y ser acogidos en la felicidad de su intimidad. Es Cristo que nos ha abierto ese acceso mediante el misterio de su entrega por nosotros en la cruz y su regreso a la vida desde el lugar de los muertos. Por eso le explicaba también a los dos en su discurso de despedida: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez, para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Confesando este misterio, la Iglesia exclama en el prefacio previsto por la Misa de la Ascensión que Jesús ha querido precedernos como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. En el fondo, el retorno de Cristo al Padre tras su paso por la tierra permite que quien antes había participado eternamente de la gloria solo en cuanto Dios, habiendo asumido para sí la naturaleza humana y pagado el rescate por nuestros pecados, regresa al cielo también como hombre, con un cuerpo y alma gloriosos. Es lo que en el capítulo pasado desarrollamos como misterio de la filiación divina. Dios, al asumir para sí la naturaleza humana, nos unió a su Hijo, pasando así nosotros a poder ser llamados en sentido propio y verdadero hijos de Dios, es decir, hijos ya no solo en el sentido vago y metafórico de el que procede de, sino como el que comparte una naturaleza común con el Padre Divino. Pero somos hijos en el Hijo, hijos no por naturaleza sino por adopción, hijos por una decisión libre y merecida que tomó Dios en nuestro favor al encarnarse. En el credo, complementamos la afirmación de que Jesús subió a los cielos con lo de que ahora está sentado a la derecha del Padre. El significado de la expresión puede entenderse a la luz del Salmo 110, que el mismo Jesucristo se aplicó a sí mismo como profecía mesiánica en una de sus disputas con los rabinos y sacerdotes. El texto en cuestión dice: «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor extenderá el poder de tu cetro, dominará desde Sion en medio de tus enemigos. Tú eres príncipe de tu nacimiento, con esplendor de santidad, yo mismo te engendré como rocío. Desde el seno de la aurora, el Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. A tu derecha, Señor, Él derrotará a los reyes en el día de su enojo. Jugará a naciones, amontonará cadáveres y aplastará la cabeza por toda la tierra. En el camino beberá del torrente, por eso erguirá su cabeza». El sentarse a la derecha de Dios manifiesta desde luego una cierta igualación. Ese es precisamente el punto que Jesús hace cuando le cita este salmo a sus adversarios, que tendían a pensar al Mesías únicamente como descendiente de David, y por lo tanto como una criatura. Fundados en esta interpretación, los escribas y sacerdotes objetaban la autoridad con que Jesús enseñaba, colocándose por encima de cualquiera de sus predecesores. Por eso argumenta citando el Salmo: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo mis pies». Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Como se ve, la interpretación que hace Jesús supone que esta expresión manifiesta ante todo la unión en la que coexisten eternamente las tres personas divinas de la Santísima Trinidad. Tanto el Padre como el Hijo y también el Espíritu Santo están sentados en el trono de la gloria. Es la interpretación del que el Catecismo reporta citando a San Juan Damasceno. Por derecha del Padre entendemos la gloria y honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos como Dios y consustancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. El salmo que hemos leído recién pertenece a la familia de profecías mesiánicas que representan al Cristo como un líder destinado a ejercer dominio sobre toda la tierra. En ese sentido, el estar sentado a la derecha del Padre simboliza también participar de su reinado. Creemos en efecto que Cristo, desde el cielo, gobierna todas las cosas, pues para Él ha sido creado todo, y en Él halla el mundo su plenitud. El Catecismo interpreta esta inauguración del reino del Mesías como cumplimiento de la visión de Daniel, aquella que el mismo Jesús invocó en su juicio al presentarse a sí mismo como el Hijo del Hombre que desciende entre las nubes.
En esta visión, el profeta, tras haber simbolizado a las grandes potencias imperiales de la antigüedad como bestias enormes que emergen del mar, se refiere a la superación de todas estas por un reinado superior de orden espiritual. Yo miraba en mis visiones nocturnas y vi los 4 vientos del cielo que agitaban el gran mar, y 4 animales enormes, diferentes entre sí, emergieron del mar. Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Estuve mirando hasta que el animal fue muerto y su cuerpo destrozado y entregado al ardor del fuego. También a los otros animales les fue retirado el dominio, pero les permitió seguir viviendo por un momento y un tiempo. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo del hombre. Él avanzó hacia el anciano y le hicieron acercar hasta él, y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Cristo es efectivamente Señor y Rey del universo. San Pablo confiesa que tras su victoria pascual ha sido instituido como Señor de muertos y vivos. Su ascensión implica también la participación de su humanidad en el poder y autoridad divinos, tema que es desarrollado por San Pablo con particular intensidad al comienzo de la carta a los Efesios. En el himno inicial de esta carta, se proclama que el plan misericordioso que Dios estableció de toda eternidad en Jesucristo no era otro que reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo una sola cabeza que es Cristo. Por eso confiesa un poco después el apóstol que el Padre lo resucitó entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies, y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Decimos entonces que Cristo es Señor del universo y de la historia, que encuentra en su persona su recapitulación plena y cumplimiento trascendente. Pero el suyo es también un reinado que en este tiempo permanece todavía oculto. En efecto, mientras dure este tiempo todavía no le están plenamente sometidas todas las cosas de este mundo, y de este modo su reinado pasa como oculto a los ojos del mundo. Por eso decía San Pablo a los Colosenses que su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios, pero cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él, llenos de gloria. En efecto, en esta vida Cristo reina ante todo sobre la Iglesia, que es su cuerpo, y es a través de esta que reina sobre todo lo demás. Por eso, la misma carta a los Efesios dice luego en el capítulo 4 que el que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos para colmar todo el universo. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. El Concilio Vaticano II dice por eso en la Constitución Dogmática Lumen Gentium que la Iglesia recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. Y mientras ella paulatinamente va creciendo, anhela simultáneamente el reino consumado y con todas sus fuerzas espera y ansía unirse con su Rey en la gloria. Permitiendo que su reinado permanezca por un tiempo desapercibido, Jesucristo nos concede tiempo para poner a prueba nuestro amor y fidelidad. No obstante, el reino de Dios ya está actuando en este mundo, porque se encuentra actualmente anticipado e incoado en la Iglesia, que la hace vivo entre los hombres. Aun cuando siga siendo un reino imperfecto, donde todavía se mezcla la luz y las sombras, porque sus fieles son con frecuencia incomprendidos e incluso perseguidos por los grandes poderes de esta tierra. En esta vida sigue operando el misterio de la iniquidad, como lo llama San Pablo, en virtud del cual los fieles padecen los embates del mal. Pero no nos dejemos engañar por esas apariencias. Desde el momento de la ascensión, la historia humana ya ha alcanzado su etapa de consumación, y por eso los primeros cristianos tenían toda la razón al considerar que ya nos encontrábamos en los tiempos últimos. Por eso el Concilio Vaticano II también dice que la plenitud de los tiempos ya ha llegado, pues, a nosotros, y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada y en cierta manera se anticipa realmente en este siglo, pues la Iglesia ya aquí en la tierra está adornada de verdadera santidad, aunque todavía imperfecta.
De hecho, la principal función que tienen los signos milagrosos que veíamos que Jesús prometió a los apóstoles que acompañarían en su misión, no es otro que poner de manifiesto esa presencia real del reino entre nosotros. Por eso, se nos explica en el Catecismo que la ascensión de Jesucristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celeste de Dios, aunque mientras tanto lo esconda a los ojos de los hombres. Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. Todos los años celebramos este misterio con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, fiesta que pone fin al año litúrgico. A través de esta vocación expresamos también el deseo de que este reinado de Cristo adquiera expresión concreta ya en esta vida, traduciéndose un reinado social que se basa a su vez en el reinado de su amor sobre los corazones de los hombres, un reinado perfecto y suavísimo, que podemos tener plena seguridad de que terminará por imponer de modo definitivo, ya que, como confesamos con seguridad en el símbolo niceno-constantinopolitano, su reino no tendrá fin. El reinado de Cristo no es un reinado tiránico y agresivo que busca someternos a todos a un humillante dominio servil. Es por el contrario, Él mismo quien se ha dejado subyugar para poder reinar en nuestro favor. El reinado de Cristo resulta en realidad indisociable de su sacerdocio, y por lo tanto de su intercesión misericordiosa para nuestra salvación. De hecho, vimos recién en el Salmo 110 que se asociaba el reinado del Cristo con su vinculación con el sacerdocio de Melquisedec. Con esta expresión, el salmista está aludiendo a una figura mencionada casi al pasar en el Génesis, descrita como alguien en quien convergen las condiciones de sacerdote y rey, y que tras una victoria de Abraham ofrece un sacrificio al Dios Altísimo en su nombre. Esta figura era muy significativa, porque el de Melquisedec era un sacerdocio misterioso, que precedía al de los levitas, consagrados luego por Moisés. El Nuevo Testamento recupera este tema ampliamente en la carta a los Hebreos, que describe a Jesucristo como sacerdote nuevo y eterno, que entra en el santuario celestial, luego de haber completado su entrega sacrificial por nuestra salvación, y de este modo intercede perpetuamente por nosotros ante el trono divino, asegurando así la permanente efusión del Espíritu Santo sobre los fieles. Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más que excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndose así una redención eterna. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Cristo, en efecto, no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo, muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote que penetra cada año en el santuario, con una sangre que no es la suya, porque, en este caso, hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos, para abolir el pecado por medio de su sacrificio. El sacerdocio celestial de Cristo es descrito en esta misma carta como superior al levítico, y es para expresar esta superioridad que se lo presenta como asociado a la figura de Melquisedec. Este nuevo sacerdote, a semejanza de Melquisedec, se constituye no según la disposición de una ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. De él se ha atestiguado: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De esta manera queda derogada la disposición anterior en razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley es incapaz de conducir a la perfección, y se introduce una esperanza mejor que nos permite acercarnos a Dios. Por lo tanto, Jesús ha llegado a ser el garante de una alianza superior. Los otros sacerdotes tuvieron que ser muchos, porque la muerte les impedía permanecer. Pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él pueda salvar esa forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin manchas, separado de los pecadores y elevado por encima de todo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley en efecto establece como sumos sacerdotes a hombres débiles,
En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Esta liturgia celestial, por la que Cristo presenta su sacerdocio eternamente al trono de Dios, es descrita por San Juan de un modo impresionante en el Apocalipsis. Vi un trono en el cual aparecía alguien sentado. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de ágata. Rodeando el trono vi un arco iris que tenía el aspecto de la esmeralda. Y alrededor de él había otros 24 tronos, donde estaban sentados 24 ancianos, con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante de él ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Frente al trono se extendía como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo un toro, el tercero tenía rostro humano, y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera, y repetían sin cesar día y noche: Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él para adorarlo, y ponían sus coronas delante del trono, diciendo: Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque has creado todas las cosas, ellas coexisten y fueron creadas por su voluntad. Y después oí la voz de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número se contaba por miles y millones, y exclamaban con voz potente: El Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. También oí que todas las criaturas que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay en ellas decían: Al que está sentado sobre el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los ancianos se postraron en actitud de oración. Y ese sacerdocio tremendo y misericordioso al mismo tiempo, lejos de ser una mera promesa, es algo que encontrará cumplimiento tras muchos siglos más allá de esta tierra. Es algo que ocurre perpetuamente ya en este mundo. Un misterio que atraviesa los tiempos a través de la Iglesia, que se une verdaderamente a esa gran liturgia celestial toda vez que renueva el sacrificio de Jesucristo en la Eucaristía. Pero es también un misterio cuya consumación está más allá de la historia. El primero de los pasajes de la carta a los hebreos que hemos leído concluyen añadiendo que, así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de la cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, no ya en relación con el pecado, sino por salvar a los que lo esperan. De este modo, se presenta la presencia perpetua de Cristo sacerdote en el trono divino como completada con la afirmación de su segunda venida al final de los tiempos. Esto nos recuerda que solo al final de los tiempos tendrá lugar el triunfo definitivo de Cristo, cuando aparecerá ante todos con gran poder y majestad. Agradezco como siempre el entusiasmo e interés con que han seguido esta segunda temporada de nuestro podcast. Agradezco otra vez también al equipo de informática del colegio que me ha prestado el estudio para la grabación de las últimas sesiones. Como ya he anticipado, con estos capítulos finales sobre el misterio pascual de Cristo nos aproximamos al final de este arco de capítulos de esta temporada. Queda no obstante todavía pendiente nuestra consideración de la esperanza cristiana en la segunda venida gloriosa de Jesucristo al final de los tiempos, para oficiar un juicio universal y cerrar la historia humana. ¿Es esto un puro pensamiento aterrador que debería crear angustia en los fieles? ¿O se trata más bien de una buena idea consoladora que nos estimula a corresponder con fidelidad a los dones de Dios y a esforzarnos por santificar todas las cosas? No dejen de esperar la publicación del próximo episodio en el que profundizaremos sobre estas cosas. Nos vemos online.